El día de hoy vamos a analizar y a resolver un problema basándonos en el método gráfico, el método tabular y la comprobación por el programa de Octave más el análisis de sensibilidad. En este caso, el problema que tengo es sobre una fábrica que produce mesas y silla. Las mesas van a ser X1 y las sillas X2. Y para este problema tenemos las siguientes restricciones. Cada mesa genera 60 pesos de utilidad y cada silla genera 40 pesos de utilidad. Para producir estas mesas y sillas tenemos las siguientes restricciones que voy a explicar a continuación. La primera restricción que tenemos es sobre la madera disponible. En este caso tenemos la restricción 8x1 más 4x2 menor o igual a 400. Esto nos habla sobre que cada mesa consume 8 unidades de madera y cada silla consume 4 unidades de madera, a lo que llegamos que la fábrica solo cuenta con 400 unidades de madera disponible. Esto hace referencia al menor o igual. Entonces la combinación de mesas y sillas no puede superar la madera disponible, solo puede igualarse, mas no la puede superar. Después, la siguiente restricción que tenemos es sobre la mano de obra. Tenemos 6x1 más 2x2 mayor o igual a 360. Esta, a diferencia de la anterior, utilizamos el mayor igual. Cada mesa requiere 6 horas de trabajo y cada silla requiere 12 horas de trabajo. Entonces la fábrica debe utilizar al menos 360 horas de trabajo. Este al menos viene de estar utilizando el mayor igual. Entonces la interpretación sería que la producción debe garantizar un mínimo de horas trabajadas. Para la restricción 3 tenemos la demanda mínima combinada, donde tenemos x1, x2 mayor o igual a 50. La fábrica debe producir y vender al menos, ya que estamos utilizando mayor o igual, al menos 50 productos combinados, en este caso que son mesas y sillas. Entonces la empresa tiene un compromiso de venta mínima a su demanda para vendérselos. Y como última restricción tenemos la capacidad máxima de producción de mesas. Tenemos x1 menor o igual a 40. La fábrica no tiene la capacidad para producir más de 40 mesas. Entonces la empresa podría producir más mesas, pero aunque produciera más mesas, entendemos que su capacidad está limitada a 40 unidades. He ahí el porqué de la restricción de menor o igual a 40. Okay, para empezar a realizar el método gráfico debemos de tener nuestra formulación matemática. En este caso es maximizar, estamos hablando de maximizar, de generar en este caso más dinero. Maximizar z igual a 60x1 más 40x2, la restricción que ya se había mencionado anteriormente. Y pues estas son las restricciones ya sin estar explicando qué es cada cosa. En base a esto, a las restricciones debemos de calcular los puntos para poder trazarlo en una recta. Entonces lo que toca hacer ahora es resolver esas restricciones. Empezaremos con la primera restricción, la cual para resolver esto lo único que tenemos que hacer es igualar x1 con 0 y x2 con 0. Primero con el x1. Si x1 es igual a 0, entonces tenemos 8 por 0 nos da 0, por lo tanto se elimina y solo tenemos 4x2 igual a 400. Y pues en este caso, como el 4 está multiplicando, se pasa del otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces tenemos 400 entre 4 igual a 100, lo que sería nuestro punto Y. Y de igual manera igualamos x2 con 0, entonces pues tenemos lo mismo. 4 por 0 nos da 0, entonces nos queda 8x1. Ahora 8x1 igual a 400, el 8 está multiplicando, se pasa del otro lado dividiendo y obtenemos como resultado 50. Y así es como obtenemos nuestro primer punto, que es 50 en el eje X y 100 en el eje Y. Y se hace de la misma manera para todas las restricciones. En este caso, en la restricción 2 tenemos que los puntos son en 60,30, en la restricción 50,50 y en la restricción 4 tenemos 40,0. El 0 se debe a que solamente tenemos x1 igual a 40. Entonces al momento de igualar pues x1 a 0 no tenemos ningún valor, por eso se le pone el 0 en el punto 4. Una vez obtenido estos puntos nos pasamos a graficarlos. Y esto es lo que obtenemos. Esta gráfica lo realicé a través del programa Octave que vamos a utilizar más adelante, ya que se puede realizar de una manera más visualmente más entendible. Tenemos la línea azul que representa la restricción 1, la línea roja que representa la restricción 2, la línea verde que representa la restricción 3 y la línea morada que representa la restricción 4. En este caso agregué el punto óptimo, que lo veremos un poquito más adelante. Para este caso, ya que tenemos los puntos trazados, debemos identificar hacia dónde es factible cada restricción. Esto se hace dándole valores a x1 y a x2
en la ecuación. En este caso pues le podemos dar cualquier valor, pero para no complicarnos tanto se les da un valor de 0. Y entonces multiplicamos 8 por 0 nos da 0 y 4 por 2 nos da 0. Entonces hacemos la comparación. 0 es menor o igual a 400. Se cumple. Entonces la región factible para la restricción 1 es hacia abajo. Y se hace de la misma manera con las demás restricciones. Sabemos que nos va a dar 0. 0 es mayor o igual a 360. No se cumple. Por lo tanto, la región factible es hacia arriba. En la restricción 3 igual no se cumple y tenemos que la restricción 3 es la región factible de la restricción 3 es hacia arriba. Para la restricción 4, pues en esta es fácil, ya que solamente tenemos x1 y nos dice que debe de ser menor o igual a 40. Entonces, pues sabemos que la región factible es hacia la izquierda. Una vez determinado eso, debemos de buscar ahora la región factible, pero que cumpla con todas las restricciones. En este caso sería toda esta parte de acá, ya que aquí cumple con esta restricción, con la 1, la 2, la 3 y la 4. Una vez obtenido eso, se podría calcular el punto óptimo, pero para estar más seguros vamos a darle valores a z para así poder determinar el crecimiento de nuestra línea. En este caso se le dan dos valores a z que sean grandes para poder graficarlos y que sean visibles. En este caso los valores que les di fueron de 1000 y de 2000, y pues aquí se hace de la misma manera que con las restricciones. Se le da a x1 un valor de 0, entonces 60 por 0 nos da 0 y eliminamos esto. Y tenemos 40x2 igual a 1000. El 40 está multiplicando, se pasa dividiendo, y 1000 entre 40 nos da 25. De la misma forma vamos a hacerlo con x2 igual con 0. Entonces tenemos que 60x1 es igual a 1000, porque el 40 ya se fue a multiplicarlo por 0. Y el 60 está multiplicando y pasa del otro lado dividiendo. Y obtenemos que x2 es igual a 16.66. Entonces se hace de la misma forma con 2000 y tenemos el punto 50 y el 33.33. Lo graficamos y en este caso z son las líneas amarillas, las que se ven acá. Con estas líneas podemos determinar el crecimiento, y para determinar con ayuda de estas líneas el punto óptimo, lo que hacemos es ir moviendo esta línea amarilla hacia arriba. En este caso se mueve hacia arriba ya que estamos hablando de un problema de maximización. En caso de que sea minimización, que no es el caso, pero les doy el ejemplo, sería hacia abajo. ¿Por qué? Porque estamos minimizando. Entonces, subiendo esta línea, el valor de z, que es 2000, si lo vamos subiendo, va a llegar a un punto en donde solamente toque una parte de la región factible, que ya la determinamos anteriormente, que era toda esta parte. Entonces, el último punto que toca de la región factible es este puntito de acá. Por lo tanto, ese punto es el punto óptimo y se encuentra en la restricción 1 y la restricción 4. A lo cual nosotros gráficamente podríamos decir que el punto óptimo está en 40,20. Esto sería 40, la producción sería de 40 mesas y 20 sillas. Se podría hacer gráficamente, pero para estar seguros, lo que se hace es resolver el sistema de ecuaciones de la restricción 1 y la restricción 4. Entonces tenemos lo siguiente. La restricción 1 es 8x1 más 4x2 igual a 400, y la restricción 4 es x1 igual a 40. En este caso, pues la tenemos fácil, ya que nos está dando directamente el valor de x1. Entonces lo que hacemos es sustituir este x1 en la restricción 1. A lo que quedaría de la siguiente manera. 8 por x1, que vale 40, que nos da 320, y lo demás se sigue pasando de la misma manera. Y esta, como en todas las demás, el 320 se pasa del otro lado de la igualdad, y como está sumando, pasa restando. Se hace la operación de 400 menos 320 y obtenemos un resultado de 80. Después del 40 se pasa del otro lado dividiendo. 80 entre de 40 nos da 20. Entonces con esto comprobamos, ya que x2 es 20 y x1 es 40, lo que vimos en la fórmula. Como pueden ver, esto es x1, está en el punto 40, y x2, que es y, está en el punto 20. Esto quiere decir que nuestra comprobación es correcta. De aquí, ya que obtenemos estos puntos, nos pasamos al método tabular para confirmar nuestros resultados. En este caso, para el método tabular tenemos unas pequeñas reglas. Las reglas son que cuando estemos manejando restricciones de tipo de menor o igual, lo que se le hace es agregar
una variable de holgura. Esta variable se agrega ya que tenemos el menor igual, a diferencia del mayor igual, que se le agrega una variable artificial y en este caso se le resta una variable de exceso para no generar una inecuación. Después, no es nuestro caso, pero en el caso de que tengas una igualdad, solamente una igualdad, lo que se hace es agregar una variable artificial. Y pues de aquí nos pasamos al método tabular en Excel. Una vez que estamos dentro de Excel, donde vamos a realizar el método tabular, lo que hacemos es simplemente poner los datos de nuestras restricciones. En este caso tenemos el valor de z, y tenemos x1, x2, ya que son las únicas variables que manejamos. Y se agregan las variables de exceso y de holgura y las variables artificiales, lo que ya mencioné anteriormente. En este caso, las variables artificiales le dimos un valor de 1000. Y lo único que se hace es poner los valores de las restricciones en la tabla. Por ejemplo, en el valor de z tenemos que z, pues le damos el valor de 1, x1 en el valor de z, o sea en la función objetivo, tenemos 60, 40 y los demás 0. Pero en este caso se pasa menos 60, ya que para pasarlo al método tabular, los valores se tienen que pasar del otro lado de la igualdad. Entonces, como están en positivo, pasan del otro lado de la igualdad con valor en negativo. Una vez que pasamos todos los datos, procedemos a empezar con la tabla. En la primera tabla lo que tenemos que hacer es eliminar el valor de 1000. Esto se hace utilizando el 1 que tenemos abajo de nuestra tabla. En este caso lo que vamos a hacer es multiplicar este 1 por menos 1000, ya que si a 1000 le sumamos menos 1000 nos da 0. Para que la fórmula se aplique a toda la fila de z. Una vez que se hace eso, se elimina la primera variable artificial con valor 1000, pues se genera otra tabla y también se elimina el valor de 1000. Después lo que hacemos es buscar la variable con el número más negativo. En este caso es menos 13000. Se selecciona la columna y del otro lado tenemos que buscar cuál es la fila que nos restringe más. En este caso, para determinar eso, lo único que hacemos es utilizar el 400 del RHS y dividirlo entre 4, que es la columna que tenemos acá. Entonces al hacer eso, lo aplicamos y le aplicamos lo mismo para las 4 filas. Tenemos que el que más nos restringe es 30, ya que si por ejemplo es 50, pues nos deja crecer más. El que nos deja crecer menos en este caso es 30, y como pueden ver aquí nos da un valor de infinito, ya que al momento de dividir 40 entre 0, pues nos da 0 y no nos restringe. Una vez que encontramos eso, como pueden ver, el valor 12 está en otro color. Esto porque el 12 va a ser un número importante en la siguiente tabla, ya que va a funcionar como pivote. Esto quiere decir que toda la fila S2 va a estar dividida, que ya no es S2, se convierte en X2, va a estar dividida entre 12. Toda esa fila va a estar dividida entre 12. Esto para que aquí podamos tener un 1 y podamos ocuparlo para poder hacer 0 a los demás. Entonces, una vez que se divide entre 12, se jala y se pasa la fórmula a todos los datos de la fila. Después lo que hacemos es hacer 0 al 4, el menos 13000 y el 1. Y pues esto se hace de la misma forma que arriba. Entonces tenemos aquí 0, 0, 0. Una vez que tenemos 0 todos, volvemos a buscar el número más negativo. En este caso es x1. Se vuelve a hacer lo mismo. Se marca la columna. En este caso lo haremos así. Seleccionamos la columna y buscamos cuál es la que nos deja crecer menos. En este caso, como pueden ver, tenemos dos valores repetidos, que es 40. En este caso, lo que se hace es intentarlo de las dos formas y ver qué valor es el que se aproxima más a nuestro resultado, como nos salió en el método gráfico. Después se hace todo esto en la siguiente tabla y podemos llegar al resultado, donde x1 es igual a 40 y en este caso x2 nos dio un valor de 10. Esto sucede ya que Excel trabaja como ya sabemos, trabaja con valores decimales y normalmente nunca nos va a dar un valor exacto, ya que o podemos estar trabajando 2 decimales, 3 decimales, hasta incluso 6 decimales en el caso de los números infinitos. Como pueden ver, esto que pasó se le llama degeneración en el método tabular, ya que notamos que la variable artificial A3, que es esta de acá, en el valor de RHS nos dio un valor de 0, lo que indica una solución degenerada.
Pero el valor de x2, que es 10, no quiere decir que no cumpla con todas las restricciones, al contrario, cumple. Pero lo que pasa es que a diferencia de x2 igual con 20, como nos dio en el método gráfico, es el 20 nos da el valor más grande que 10. Por eso yo lo quise dejar así. Se puede obtener un 20 aquí, pero eso se haría dándole un valor de 1000, no, un valor más grande a las variables artificiales. En este caso, pues podría ser 10.000 o 100.000 para obtener un valor 20 aquí. Pero en este caso yo lo quise dejar así, ya que el método simplex a veces puede estancarse en soluciones degeneradas, especialmente con restricciones paralelas, como lo son R1 y R4, que es donde obtuvimos nuestro punto óptimo. Igual se podría utilizar lo que es la regla Plant, lo que nos permite evitar ciclos, y pues esa regla también explica por qué el método tabular manual no avanza a x2 igual a 20. En este caso lo dejé así porque en el método de Octave y en el método gráfico confirman que x2 es igual a 20. Confirman que ese valor es el óptimo global, pero el método tabular manual encontró un óptimo local. Entonces esto da una explicación de que podemos llegar al punto de que, por ejemplo, en empresas grandes es mucho mejor, es 100% recomendable utilizar programas o softwares que ya estén actualizados de acuerdo a lo que nosotros querramos, porque Excel en sí es una herramienta de trabajo muy diferente a las que las empresas utilizan actualmente. Bueno, una vez explicado esto, nos pasamos al método tabular, perdón, al método de Octave, en donde confirmaremos el valor de x2 y x1 y obtendremos el análisis de sensibilidad. Ok, una vez dentro, aquí podemos ver que se pone el código para obtener el valor, y aquí en este caso nos muestra la solución óptima en x1 igual a 40 y x2 igual a 20, lo que ya les había mencionado anteriormente, que estos resultados coinciden con los del método gráfico, y nos da el valor de z igual a 3200. Este valor se obtiene sustituyendo x1 y x2 en la función objetivo del principio, y pues al hacer los problemas obtenemos 3200, que en este caso sería 3200 pesos. Para el análisis de sensibilidad, en este caso tenemos dos puntos, el que dice extra.redcost, que significa coeficientes reducidos. En este caso tenemos 0,0, lo que significa que el coeficiente reducido es el que indica cuánto debe mejorar, o en este caso cuánto debe aumentar la rentabilidad de una variable no básica para que ésta entre en la base óptima. En este caso, como tenemos 0 en ambos coeficientes, lo que significa que las variables x1 y x2, que son mesas y sillas, ya están en la solución óptima. Esto quiere decir que no hay otra variable que pudiera entrar a la base con un costo reducido, que indica que la solución actual es óptima y estable. Mientras que del otro lado tenemos, más abajo, perdón, tenemos el extra.lambda, que esto lo que hace es darnos los multiplicadores de sombra. En este caso hay 4 datos, en el cual es 10, 0, 0 y menos 20. El primer dato es de la madera, que nos dice que es igual a 10. En este caso nos dice que si aumentamos la disponibilidad de madera en una unidad, la unidad total aumenta en 10 pesos. Y si disminuimos la madera, la utilidad total disminuye a la misma tasa. En la mano de obra, que es el valor 2, podemos ver que nos da un valor de 0. Esto indica que esta restricción no es activa, y por ende aumentar o disminuir la cantidad mínima de horas de trabajo no afecta a la utilidad total, al igual que en el 3, que habla sobre demanda mínima combinada, nos da 0, es el mismo caso que el de arriba. Y como último tenemos el valor 4, que este nos da un valor negativo. El valor negativo indica que si aumentamos el límite de producción de mesas en una unidad, la utilidad total va a disminuir en 20 pesos. Esto sucede porque aumentar la producción de mesas por encima del límite no sería nada rentable. Esto se puede entender perfectamente, ya que las restricciones son las que nos dicen hasta dónde vamos a producir. En conclusión, podemos comprender que la fábrica puede conseguir más madera si la utilidad aumentaría en 10%, en 10 pesos por unidad adicional. Y pues esto sería todo, abordando el método gráfico, tabular y el programa en Octave. Esto sería todo, y con esto podemos llegar a la conclusión de que la solución óptima es producir 40 mesas y 20 sillas, obteniendo
un valor de 3.200 pesos. Sería todo. Mi nombre es Radey Manzano Ramos y gracias.